Hola, buenos días, bienvenidos al programa Por los Estudiantes, un espacio en el que se intenta dialogar respecto a los cortometrajes de nuestros compañeros de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta primera temporada, los cortometrajes que vamos a visualizar son los ganadores del certamen de cortometrajes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Platicaremos un poco con sus realizadores y previamente visualizaremos los cortometrajes. Acompáñenos en esta edición. Buenas tardes, doctor. Le llamo para informarle que hoy tuve otro ataque de pánico. Intenté salir en mi bicicleta hoy, pero no pude pasar de la puerta de mi casa. Me es imposible poner un pie afuera sin sentirme mal. Mi agorafobia está empeorando. Llevo desde principios de marzo sin poder salir de casa. Me he sentido peor estos días. Creo que debo ajustar mis medicamentos. Lily Arts, esta es la primera vez que me atrevo a comentar un post tuyo. Llevo siguiéndote desde... Hola, me alegra mucho leer tu comentario. Puse mucha emoción y esfuerzo en ese dibujo. El Akai Furo es un personaje que me interesa mucho
Pero mi favorito es que jamás había recibido un comentario como el tuyo. Gracias por seguirme. ¿Qué hice? ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Sí, ya es hora. Está bien, si te sientes lista, te apoyo. Pero debes saber que si en algún momento es demasiado, puedes cambiar de opinión. Estaré bien. Quiero hacerlo. Diego, quiero que sepas que... ¿Pasa algo? Solo quiero que sepas que estoy muy agradecida de tenerte. Yo también estoy agradecido. Bien. Te espero en el puente.
Hola, ¿eres tú? Sí, Diego. Lo hice. Salí sola. Sí, felicidades, sabía que eres capaz. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, ahora que te tengo de frente. Tía, Sí. quiero decirte algo, pero no sé si debería. ¿Por qué? ¿Es malo? No, para nada, es lo contrario. Entonces, ¿qué es? Te quiero. Yo también. En esta ocasión tenemos a nuestra compañera Luisa Fresier. ¿Cómo estás, Luisa? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Oye, pues nos gustaría que nos platicaras un poquito el proceso de la realización de tu cortometraje desde mi pantalla y cuéntanos cómo fue la experiencia de grabar este cortometraje. Bueno, primero y principal, dejar en claro que el cortometraje en realidad fue hecho para un PIA. Fue para el proyecto final de la materia de lenguaje audiovisual. Era mi materia favorita del primer semestre. Era una buena razón por la que sabía que estaba en el lugar correcto en la carrera, porque estaba viendo cosas relacionadas con cine y con el lenguaje audiovisual, la narrativa. El PIA, el cortometraje, la idea la empecé a hacer pues con esa razón de que iba a ser un PIA, y luego el profesor un día explicó que se iba a hacer este certamen de cortometrajes de la uni y que nos dio permiso de que nuestro cortometraje lo hiciéramos bajo los parámetros o las reglas que daba el certamen de la uni, que tiene que durar 7 a 12 minutos y más y otras normas ahí. Entonces me motivó mucho esa idea y estuve mentalizada a que el cortometraje iba para ese concurso. Estaba muy mentalizada y motivada. Entonces fue complicado al principio porque el guión duraba el doble del máximo. Supongo que es algo normal para uno que a veces empieza como director y guionista a la vez y quieres hacer, no tu obra maestra, pero algo bien hecho, y luego te das cuenta que te estás pasando. Y estuve bastantes días entre las últimas semanas de clase y tratando de adelantar y hacer el resto de PIAs con este también. Le dediqué muchísimo tiempo porque tuve que buscar la manera de disminuir, de reducir bastante el guión. Y al final quedó una historia que, aunque quedé satisfecha con ella, sentía que se perdía algo, o más bien bastante, de lo que tenía originalmente en mi cabeza. Okay. Sin embargo, todavía me sentía satisfecha. Lo presenté, el profesor le gustó mucho, mis compañeros también. Todavía estábamos en clases online ya para ese momento, el año pasado, justamente. Y recuerdo que mis compañeros estaban en el chat como que diciendo lloro de la felicidad o cosas así. Okay. Les gustó mucho el corto. Y luego de presentarlo en la clase, se acabaron las clases y estuve también varias semanas pensando, ¿lo inscribo al concurso? ¿No lo inscribo? No. Entonces fue tu profesor quien te motivó a inscribirlo. Buena parte sí, de hecho fue el profesor, y me di cuenta de que también estaba en el lugar correcto en cuanto a la universidad y el haber venido aquí a estudiar, porque desde el primer semestre los profesores nos estaban motivando muchísimo, hablándonos de los beneficios de estar en la universidad, de todas las cosas que podíamos hacer y dándonos esa oportunidad de desarrollarnos
de que nuestros proyectos finales no sean una cosa estricta de la clase, de la materia y ya, sino que dándonos ese incentivo de evolucionar esos proyectos y en nosotros mismos para llevarlos a otros ámbitos. Y desde entonces estoy contenta, la verdad. Claro, las clases online tienen cierta dificultad, pero esa experiencia fue bonita. Fue bonita porque permití sentirme así, sentirme a gusto, de que los profesores los profesores que al menos yo tenía o he tenido en todos estos grupos estos últimos 3 semestres, son buenos en lo que hacen y les gustan lo que hacen y lo transmiten con sus clases. Ok, muy bien. Y bueno, me gustaría saber también un poco sobre, pues ya nos platicaste un poquito de las dificultades que tuviste con el guión, cómo fue el enfrentarse a este guión y intentar reducirlo, cuál fue tu método para que se pudiera lograr el objetivo. Pues debo decir que yo soy una persona bastante metódica. Yo me guío por reglas o por pasos. Si siento que está todo muy ambiguo, puedo empezar a sentir también de que no sé qué estoy haciendo. Entonces, en ese caso, nos habían enseñado a hacer el guión técnico, que yo ya tenía un poco de conocimiento previo por otro curso que había hecho el año anterior, de video digital, en otra parte. Recuerdo que el profesor nos había enseñado algo que yo no sabía, que era lo de los tiempos que duraba cada toma, los tiempos aproximados, y eso me ayudó a calcular más o menos cuánto tiempo podría estar durando el corto en general, de inicio a fin, y estuve tratando de disminuirlo lo más posible a los 12 minutos, o al menos 11 minutos y 30 que quería el certamen. Estuve 4 días sin parar, viendo las páginas del guión, yendo de la primera a la última, de la última a la primera, revisando cada página también de Excel donde estaba haciendo el guión técnico, diciendo que estas dos tomas también las podría juntar, o puedo eliminar esta y hacer otra cosa diferente y que dure 10 segundos menos. Ok, fue entonces un trabajo mucho de mesa, entonces, o sea, de sentarte antes de rodar. Sí. Bastante exhaustivo, bastante cansado, porque de verdad tenía en la cabeza esa idea de que lo quiero meter al certamen, porque recuerdo que el profesor también me ha dicho, yo una vez, cuando tenía el guión completo y tenía dudas, le dije al profesor antes de terminar la clase: profe, ¿puedo reunirme con usted en privado para que usted me diga qué piensa del guión y demás? Y eso era cuando el guión estaba en su etapa original, que duraba como el doble. El profesor lo vio entero y me dijo: está muy bueno. O, por lo menos según lo que recuerdo, me dio muchísimas reseñas positivas y me motivó más a inscribirlo todavía, porque yo creo que fue en ese día que le dije: quisiera inscribirlo, no sé qué piensa usted. Y creo que me dijo eso, que lo inscribiera. Y entonces tenía por eso esa idea en la cabeza de que quiero inscribirlo, tengo que inscribir, pero entonces tiene que ser más corto. ¿Cómo le hago? Y lo solucionaste bien, creo yo, en el sentido de que ya no solamente es lo que aparece a cuadro las personas, sino también aparece lo que están contando. Entonces creo que eso te ayudó en el cortometraje para que se contara la historia y de una forma más concisa y que transmitiera también pues mucha ternura. Yo debo de decir que me transmitió mucha ternura estas dos relaciones. Me gustaría que nos platicaras un poquito de los personajes, cómo fue desarrollarlos y de si tuviste alguna inspiración en otras historias, en experiencias de vida, o cómo surgió la idea original. Wow. De inspiración creo que no puedo decir demasiado. Yo, no es por sonar egocéntrica ni nada, pero a veces tengo mis arranques de creatividad. Como me gustaría dedicarme también a la escritura y me gusta mucho escribir ideas también para guiones, a veces tengo esos ataques de inspiración y de que digo, tengo una idea, tengo esta idea, tal vez pueda desarrollarla de esta manera, entonces la escribo. Creo que semanas antes de escribir el guión, el profesor nos estaba dando bastantes ejercicios para
como que introducirnos a ese mundo de la escritura y de la narrativa. Recuerdo que había hecho, creo que la experiencia que te puedo contar, que puedes decir que podría ser inspiración o un preámbulo a este estado mental que tuve para escribir este guión, fue un ejercicio que nos hizo el profesor de crear la biografía de un personaje o dos personajes y de escribir una página de guión nada más, con esos dos personajes hablando. Recuerdo que ese ejercicio me fue muy bien, el profesor le gustó mucho lo que hice, lo elogió y todo. Recuerdo que ese día también, en otra clase también me habían felicitado por otra tarea. Me sentí muy bien, me sentí muy a gusto. Para ese ejercicio había hecho la biografía de una niña, una adolescente y de su papá. Y básicamente yo describí a mi papá. Okay. Describí enterito a mi papá en el personaje de el papá de esa niña. Y en el guión, la página de guión era nada más ellos dos hablando, como que el papá estaba enfermo y la niña, la chica estaba triste y deprimida, se sentía sola y el papá como que intentaba acercarse a ella y que ella se pudiera abrir con él, pero no lo lograba. Y yo creo que tener esa experiencia y esa inspiración de ese previo ejercicio me ayudó a conectarme más con el personaje que quería hacer. Sabía que yo tenía que interpretarlo porque, bueno, estábamos en pandemia, no sabía con quién más podía trabajar, entonces dije, bueno, seré yo la que lo va a hacer. Intenté hacer a una chica, crear un personaje que actuara en una historia que se pudiera hacer en casa fácilmente. Y yo dije, no quiero hacer algo de la pandemia, porque seguro va a haber gente, también en el resto del grupo, que va a hacer cortos relacionados a la pandemia, entonces yo no quiero. Y dije, tiene que ser algo en casa, fácil de hacer, pero que la chica tenga algo con que no quiera salir de casa. Y se me vino a la mente la palabra agorafobia. Okay. Y fue cuando empecé a investigar qué es esa fobia, ese miedo, ese pánico que tienen algunas personas a los espacios abiertos o demasiado concurridos, a salir. Y entonces dije, bueno, voy a hacer una historia de una chica que tiene este problema, tiene este conflicto, porque toda historia necesita un conflicto. Tiene este conflicto de que está tratando de vencer, de pelear contra su agorafobia, pero no tiene como que la capacidad suficiente todavía. Entonces pensé, en toda historia también se necesita un personaje secundario o un personaje que acompañe a la protagonista o al protagonista. Y creo que el profesor había dicho que una de las reglas del cortometraje final tenía que ser que había que crear la biografía de dos personajes, como en el ejercicio anterior, que el corto tenía que tener dos personajes. Y dije, entonces ese otro personaje tiene que ser el compañero de esta, tal vez un coprotagonista. Y en ese entonces, perdón si me trabo, en ese entonces tenía este amigo, el que sale en el cortometraje, que estaba en otro grupo, pero estaba en el mismo semestre que yo. Y yo le dije que si me quería ayudar con el corto, y él me dijo claro que sí. Entonces empecé a crear otra personalidad, la de Diego, que también estuvimos como que un día entero buscando un nombre apropiado. Creo que, claro que pensé que tenían que tener algo en común. No quería que fueran totalmente opuestos. Por ejemplo, Lía, la protagonista, la chica con agorafobia, que tiene este miedo y tiene esta dificultad. Y no quería que el otro chico fuera lo contrario, lo opuesto, que sea como que, el chavo perfecto no tiene este problema y tal vez le interesa de alguna forma ayudarle a ella. No, quisiera que tuvieran algo en común. Entonces tal vez Diego no tenía agorafobia, pero sí tenía dificultades para socializar. Y por eso también estaba mucho tiempo en casa y se refugiaba en el anime y en las series. Y entonces decía, ya, ahora que tengo estos dos personajes, necesito que tengan una cosa en común. Y obviamente dije, vamos a hacer que tengan, qué sé yo, una serie o un personaje en común, un gusto en común. En ese entonces también estaba en un momento de mi vida en el que estaba haciendo amigos online, pertenecía a un fandom, y me estaba todo el día metida en Discord, hablando con personas de ese fandom, era un fandom de un cosplayer. Y dije, que se conozcan así, online, y que tengan esta cosa en común, que sea como que
una interacción, una sola interacción que abra todo. Y también en ese entonces estaba pintando mucho, estaba abriéndome como que a mi lado más artístico. Y dije, ya, que Lía pinte. Y entonces decía, puedo usar de props mis pasteles, mis pinturas, mis dibujos que ya he hecho antes, ya tengo esto, lo voy a usar. Ok, entonces podríamos decir que mucha de la inspiración podría ser tu propia experiencia en pandemia, y trasladaste todas esas experiencias a una historia muy bonita. Sí, o sea, tal vez yo no tengo agorafobia, pero sí tenía cierta vulnerabilidad en ese entonces, tengo que confesar eso, en el año pasado. Pues, si lo sabes, ya vengo de otro país y el viaje de tu país natal a un país que no conoces para hacer otro viaje tremendo que es tu educación, pues tiene un peso emocional. Entonces, digamos que por eso y algunas otras razones estaba vulnerable emocionalmente y ciertas emociones de Lía también eran como mías, pero al mismo tiempo no tanto, ¿sabes? Quise hacer que Lía fuera su propia persona, no que fuera yo en Lía. Sí, como darle vida al personaje y crearle, pues, como dices tú, ya otra personalidad, otros gustos, algo así. Sí, más o menos. Tal vez sí en la biografía creé gustos similares para pues poder identificarme un poco más o de que no se me hiciera tan difícil interpretar el personaje, aunque te digo, no es una actuación tremenda. Yo te voy a confesar, yo odio actuar, odio estar enfrente de la cámara, pero sé que cuando no hay de otra, pues tengo que hacerlo. Y sin embargo sabía que Lía y yo podíamos tener mucho en común y que a lo mejor ella iba a tener mi cara, pero Lía seguía siendo Lía. Seguía siendo su propia persona, al igual que Diego iba a seguir siendo Diego, aunque yo creo que Diego sí lo basé bastante en mi amigo de aquel entonces. Ok. Bueno, y me gustaría saber un poco qué es lo que tienes en mente ahora, si has estado escribiendo durante este tiempo, qué te gustaría desempeñarte ahora en lo que viene siendo el mundo del audiovisual, en los cortometrajes, si tienes algún plan. De escribir, pues he escrito los pocos guiones que nos han pedido para proyectos. La verdad, he atravesado una mudanza y más trámites, y más las clases y tareas acumuladas, como que no me han dejado demasiado tiempo para dedicarme a escribir. Sí se me han ocurrido ideas, de repente a veces me voy a dormir y estoy en ese proceso de tratar de dormirme y de repente, ¡boom!, se me viene una idea a la cabeza y yo tengo que escribirla. Porque recuerdo que el profesor de lenguaje audiovisual nos había recomendado eso. Si tienen una idea un día en la cabeza, tan pronto como puedan, escríbanla en cualquier lado. Y la verdad es que sirve. Tengo una pequeña libretita en la que he anotado esas ideas que se me vienen a la cabeza. Digo, bueno, para el futuro tal vez pueda servir para una especie de cortometraje, largometraje o largometraje de ficción, animación o una serie incluso. Y actualmente todavía lo estoy pensando. Todos los días pienso en esa historia, la verdad. En hacer un cortometraje nuevo para la edición del concurso de este año, que ya están aceptando, la convocatoria está abierta. Pienso hacerlo con ayuda de mi pareja actual. Tendría que actuar yo de nuevo. Y todos los días pienso en cómo puede desarrollarse la historia. Ya tengo como que la base hecha, pero justamente ayer fue que terminé las clases y estoy tratando de no perder la motivación, porque a pesar de que este semestre no fue tan estresante con los proyectos finales como los demás, tengo que admitir que tuve muy buenos grupos de equipo este semestre, me alegro. Aún así siento que quisiera descansar un poquito, dedicarme también más a mí misma y a lo que me gusta, por ejemplo, la lectura o la pintura. También llevo semanas diciendo quiero pintar algo, pero también trato de no perder la motivación con eso del cortometraje. A mi novia a veces le digo, es que siento que como que no debería hacerlo ahorita, tal vez podemos dedicarnos a hacer otra cosa. Y él, no, tú hazlo, ya vas a ver que te va a quedar muy bien, tienes una idea tremenda. Desde que le dije el primer borrador de la idea, dijo, está genial, tienes que hacerlo. Entonces tengo como que ese apoyo, pero al mismo tiempo
Sí, es como que estoy tratando de decidirme todavía si participar o no. Más que todo es por una especie de agotamiento, tal vez no tan agotada, como ya dije, pero es como que esa idea de que quiero dedicarme a mí o quiero hacer este corto también. Estoy todavía batallando con esa, en estas vacaciones, pues. Ok, bueno, pues esperemos que ese conflicto se solucione. Cualquiera de las dos decisiones estaría súper bien. Nosotros estaremos muy contentos de ver tus próximos proyectos en caso de que se den a mediano, corto o largo plazo. Y pues muchas felicidades. Muchas gracias. Y tengo que añadir también que al menos esta idea que tengo para este corto, si lo hiciera al final, desde que tuve la idea, sentí que tenía bastante potencial para tal vez ganar un segundo o primer lugar de nuevo. Pero claro, tengo que hacerla bien. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por ver esta transmisión, por seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León por permitirnos este espacio de diálogo con compañeros de la Facultad de Artes Visuales. Y pues nos vemos en el siguiente.